ciclos por poesía y por narrativa. Ella presentó su libro el jueves y le agradecemos muchísimo que esté aquí. Estamos seguros de que nos va a hacer una presentación deliciosa. A todos, muchas gracias por venir a esta presentación y venir al Bazar Solidario de Navidad que organiza Carmen y todo su equipo y que sabéis que tiene como beneficiarios Caritas de Marbella, que tanta necesidad tiene en los últimos tiempos y que no parece como están las cosas, las cuestiones políticas y bélicas, que es el que va a estar mejor. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener a Carmen Posadas aquí en el Palacio de Congresos y, como ha dicho Carmen Quesada, no necesita mucha presentación, pero lógicamente es una presentación, a ver a qué he venido yo, ¿no? Bueno, pues Carmen es una mujer ya con una solvencia en el mundo de la literatura. Y estábamos en el Salón Azul. ¿Ah, sí? En el mundo de la literatura. Y ella, aunque nació en Uruguay, pues ha vivido en distintos lugares del mundo. Pero ella es española por vocación, igual que yo soy marbellí por vocación también. Esas cosas que se deciden, ¿no? Lo de la familia no las da Dios, pero los amigos los elijo yo, ¿no? Sí. Pues ha escrito mucha literatura juvenil e infantil que a mí, bueno, me parece que es muy difícil ponerse en la mentalidad de los niños, acceder a ellos, es una cosa muy complicada. E incluso uno de sus primeros premios fue el Premio Nacional de Literatura a la mejor edición por un libro que se tituló El Señor Viento del Norte, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, luego pues ha escrito numerosos ensayos muy interesantes, por cierto, ensayos, que es hay mucha gente que no lee ensayos y realmente es una manera de aprender muchísimo, y además como tú los escribes no resultan ni pedantes, ni cursi, ni difíciles, ni enrevesados, o sea, es una manera muy agradable de aprender. Y bueno, luego ha escrito novelas, que conocemos muchas de ellas, ha escrito guiones de cine, y a mí lo que me fascina de Carmen es su escrupulosa factura lingüística, ese cuidado que tiene por nuestra herramienta, por nuestra lengua, que es maravillosa. También tiene un sentido muy escrupuloso en el momento del tratamiento de los datos históricos, en un momento de revisión histórica que estamos viviendo y que yo le agradezco enormemente. Me gusta tanto su rigor histórico que hace un mes me fui a verla y son las casualidades de la vida cuando me dijeron ¿quieres presentar a Carmen Posada? Digo, pues sabes que el mes pasado que me fui a verla a Madrid, al Ateneo, porque había, nosotros nos subimos todos los años para los actos de la Hispanidad, subimos a Madrid. Y uno de los actos era un ciclo en el Ateneo y ella participó y dijo datos fiables históricos sobre la participación, o sea, sobre lo que hizo España en Latinoamérica y el legado que dejó, el tesoro y todo lo que se pudo hacer mal también, pero no podemos dejar de... Exactamente, una cosa no quita la otra. Yo conocí a Carmen por primera vez con un libro que me regalaron en Navidad que se titulaba Pequeñas Infamias. Eran unos familiares que todos los años me regalaban algo que no era del gusto de mi olfato,
Siempre me regalaba un perfume extrañísimo. O nunca nunca daban con la talla de lo que me daban. Y es facilísimo, la XXL. Así que bueno, aquel año aparecieron con Pequeñas Infamias y yo, bien, yo me he librado del otro y además, pues, acertaron, porque un libro para un lector siempre es un acierto. Así que luego cuando acabemos, hay un señor arriba vendiendo los libros y Carmen los va a firmar, podéis o autorregalaros o regalar este libro para Navidad. Luego vinieron otras obras muy importantes, muy interesantes y muy divertidas, como apasionantes, de estas que producen intriga, como bien ha dicho Carmen Quesada, La Bella Otelo, El Buen Sirviente. Bueno, antes habías publicado Las 5 moscas azules, sí. Y luego este que es Hoy caviar y mañana sardinas, que ese lo escribiste con tu hermano Gervasio, y que Gervasio y tú tenéis un máster en literatura creativa. Sí, que a mí, bueno, siempre que lo veo digo, ¡ay, cuánto me gustaría a mí hacer esto! No hace falta que puyes. Bueno, luego otros fueron como La cinta roja, Invitación a un asesinato, El testigo invisible, La hija de Castellana, y también nos descubrió pues, a una niña de ascendencia africana que no conocíamos, yo no. La maestra de títeres, La leyenda de la peregrina, que dentro también tiene La leyenda de la pelegrina, que esas son... y que bueno, esta recoge cinco ciclos de documentación. Es que eres muy arreglada. Y otros ensayos y guiones como ya os he dicho. Bueno, ahora licencia para espiar, Carmen. Y yo, después de toda tu obra y con lo joven que eres, porque es que no hay que nada más que verte, yo lo que pienso es que tú eres una grandísima trabajadora, confiesa. Bueno, ¿se oye? Sí. ¿No hace falta? No, ¿Sí? ¿No hace falta? Pues mira, ya está. Bueno, primero quiero decir que es una gran alegría estar aquí, porque Ana Eugenia no lo ha dicho, pero nosotros nos conocimos en una gasolinera. Sí. Pues somos medio vecinas. Bueno, en aquel tiempo éramos, sí. Y comprábamos el pan en la misma gasolinera. Yo tengo una casa en el Saladillo y entonces, bueno, pues cuando venía iba a comprar pan en la gasolinera y ahí estaba Eugenia, que no nos hemos conocido hasta ahora, pero que coincidimos en la gasolinera. Bueno, por eso digo que es una gran alegría estar aquí. Muchas gracias a todos por venir, esta hora intempestiva, pero era el único momento que podía acercarme, o sea que doble gracias a todos vosotros. No sé qué me había preguntado, pues si me fuera... Bueno, realmente te había dicho que eres una gran trabajadora. Te voy a explicar por qué soy una gran trabajadora. A ver. Yo siempre digo que en la vida le debo todo a mis defectos, no a mis virtudes. Primero, si yo escribo es precisamente porque yo era una niña extra tímida, de esas que cuando la niña se tiene encima de la Coca-Cola y tartamudea, una cosa patética. Así que, y además era muy fea, y entonces iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario que es el comienzo de mi vocación. O sea que si yo no hubiera sido esa niña tan fea y tan acomplejada, no estaba aquí charlando con todos vosotros. Y después, yo soy terriblemente haragana, una cosa patética lo mío. Yo, si me dejaran, lo único que me gustaría es estar tumbada abajo de un árbol con un libro. Es mi único plan, o sea, no me interesa nada más. Y como odio este defecto mío, lo odio, todas las mañanas me pongo una pistola en la sien y me obligo a trabajar. Y tanto me he obligado que siento como por ¿Se te ha ido la mano? No se te ha ido. Bueno, Carmen, traemos licencia para matar. Yo cuando vi el título digo, qué graciosa, parece de Cádiz. Es que nosotros somos de Cádiz de origen. Pues, ¿por qué ese título, Carmen? Licencia para Bueno, yo quería que el libro se llamara La mano izquierda, porque pienso que las mujeres manejamos muy bien la mano izquierda y las espías obviamente también, ¿no? Porque es intentar hacer cosas sin que se note y que el resto de la gente haga cosas
pensando que la idea es suya y en realidad la idea es tuya, pero tú se la has metido en la cabeza y de alguna manera consigues que lo haga, ¿verdad? Pero los de la editorial dijeron que no era un título, porque eso iba a parecer un libro político y que entonces que no. Y entonces al final se llamó Licencia para espiar, que no es un título muy rechifle, pero que yo creo que divertido. Por lo menos retrata muy bien lo que yo quería contar, que era la historia del espionaje desde los albores hasta el presente. Entonces, bueno, yo primero quería que fuera la historia tanto de hombres como de mujeres, pero aquello era inabarcable, porque, bueno, se sabe, además se sabe mucho más de los espías hombres que de los espías mujeres, o sea que había una documentación vastísima. Así que dije, bueno, no, vamos a partir por la mitad, voy a hacer solo mujeres. Y otra de las razones por las que elegí a las mujeres es porque hay cantidad de historias y de actuaciones increíbles que han tenido las mujeres que han quedado completamente olvidadas o de las que nunca se ha salido nada, precisamente porque las mujeres son muy buenas espías. Una de las cualidades de un buen espía es que nadie se entere, ¿no? Claro. Y además, quiero decir que aquí, en esta zona, en el libro hay dos casos de mujeres espías, una en Ronda, en la guerra de independencia, si queréis luego os la cuento, y después otra que a lo mejor habéis oído hablar sobre la Reina de Corazones. ¿Habéis oído hablar de la Reina de Corazones? Digo, no la de la revista de Corazones. Bueno, ella es una mujer, ella es ucraniana, estamos ahora hablando de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, ella se llama Larisa y pertenece a una familia que está emparentada con los Romanov y viven en Ucrania y, bueno, les va muy bien, una familia muy próspera y con mucho dinero, y de repente llegan los soviéticos, invaden Ucrania y ellos se tienen que ir absolutamente con una mano adelante y otra atrás, se vienen a Europa, se instalan en Francia, y entonces ella decide que quiere empezar a colaborar con los nazis porque piensa que son los únicos que pueden recuperar su país, y de hecho Hitler invade la Unión Soviética, o sea que no iba tan desencaminada, ¿no? Pero a medida que pasa el tiempo se entera de lo que está pasando y las atrocidades que cometen los nazis y decide volverse doble espía y ofrece sus servicios a los aliados que estaban en el campo, estaban en Gibraltar, ¿no? Bueno, entonces esta mujer tiene una actuación tan destacada en el campo de Gibraltar, que no os lo cuento porque verdaderamente vale la pena leerlo y es muy interesante, y esto se ha sabido porque al cabo de muchísimos años su hija, que vive y que tiene 97 años y que vive por aquí cerca, lo ha contado, si no nos hubiéramos enterado nunca. Hay que decir que Ian Fleming, que es el autor de James Bond, se basa en esta señora, que tenía el nombre en clave, la Dama de Corazones, para crear el personaje que luego llevaría al cine Ursula Andress. Entonces, cuando vosotros veis esa escena tan icónica de Ursula Andress saliendo de las aguas y puñala aquí, es esta señora que seguramente su hija vive por ahí, lamentablemente no recuerdo cómo se llama su hija, pero que vive todavía y que nos ha contado esta historia al cabo de 50 años, si no nos hubiera salido. Qué cosa tan curiosa, porque mira, Ian Fleming fue a Eton, creo que fue, con el barón de Rowalan, que también vivió en Marbella. Tuvieron un club que se llamó el Club Jacaranda. Y él estuvo, Ian Fleming estuvo aquí en la temporada. Es que ambos eran espías. Por lo visto de Eton sale muchísima gente con... Muchísimos espías. Bueno, muchísimos espías, una cosa extraordinaria. Y por lo visto se encargaron del espionaje en el estrecho. Claro, entonces ahí es donde conocieron claro, todo esto, sí. Bueno, y Carmen, siempre cuando empezamos a pensar en una historia, hay algo como un detonante, algo que fuese algo que conociste alguna anécdota, alguna historia o te recordaste algo, ¿qué te hizo empezar a pensar, a espiar a los espías? Bueno, en el año 72 mi padre lo destina como embajador del Uruguay en Moscú. Y entonces nos trasladamos toda la familia. Yo viví muy poco en Rusia, solo me casé en Moscú, en las colinas de Lenin.
pero mis hermanos vivieron ahí 4 años, fueron al colegio, mi hermana habla ruso muy bien, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a Rusia, como digo, es el año 72, la época soviética dura, la Guerra Fría, y los rusos tenían la manía del espionaje, como lo siguen teniendo ahora. Supongo que saben que Putin es KGB, ¿no? O sea, que esto sigue siendo exactamente igual. Tenían la obsesión de espiar. Yo entiendo que quisieran espiar la embajada, lo que pasaba en la embajada americana o la embajada de los Estados Unidos o de Inglaterra, pero no sé qué secretos nucleares pensaban obtener de la embajada de Uruguay. Aún así, la embajada estaba llena de micrófonos y tú sabías perfectamente que la cocinera era espía. La cocinera que hacía que no hablaba español, hablaba español perfecto. Tú tenías que comunicar por señas y hacerle todo tipo de cosas, pero ella jamás confesó que hablaba español, pero sabíamos que era espía y escuchaba todo. El que te traía el café con leche por la mañana, una espía. Y luego había un señor que tú dices, ¿de qué se ocupa Ciriolla en la casa? No, Ciriolla solo se ocupa de quitar la nieve del techo. Entonces, bueno, claro, es verdad que en Rusia nieva mucho, pero ¿qué hace el resto del día? ¿Qué hace en primavera? ¿Qué hace en verano? Bueno, lo que hacía era colocar micrófonos por todos lados. De vez en cuando, tener micrófonos en casa tenía sus ventajas, te voy a contar. Porque, como digo, yo me casaba, nosotros llegamos en agosto y yo me casaba en octubre. Y la casa era una ruina, había que cambiar todas las cortinas, las tapicerías, había que pintar, había que cuchillar los suelos. Y todo estaba centralizado en Rusia a través de un organismo que se llama el UPDK. Entonces mi madre llamaba al UPDK y no venía nadie. Bueno, nadie desesperada, hasta que la secretaria le dijo, mire señora, esto solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mi madre dijo, no, pero ¿qué vamos a arreglar hablando en el comedor? No, usted siéntese y cuente lo que le pasa. Entonces mi madre se siente, no, yo he cambiado tanto en la Unión Soviética, este gran país que ha puesto el nombre en el espacio, pero que se casa dentro de 2 meses y aquí no viene nadie. Al día siguiente estaban todos allí, porque es verdad que los micrófonos del comedor eran especialmente finos. Y luego también tenía sus problemas esto de estar, que te espiaban todo el rato, porque como todo era mucha visión de la Unión Soviética, era como vivir en una novela de espías, pero no de James Bond, sino de Mortadelo y Filemón. Todo funcionaba horrible. Y de vez en cuando los micrófonos se invertían y oíamos, nosotros somos espías. Entonces tú estabas durmiendo y a las 4 de la mañana sonaba una música frenética o una discusión acalorada. Tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir. Y esa era... O sea, que has vivido situaciones de espionaje. Claro. Un poquito cholis, ¿no? Bastante cholis, pero insólito. Que ahora lo cuentas es muy divertido, pero cuando lo estás viviendo no te creas que es tan divertido. Claro, supongo que eso da miedo, ¿no? Claro. Entonces, los rusos tenían también la obsesión de que los diplomáticos se divorciaran de sus mujeres. Porque entonces les ponían una novia rusa que los controlaba, ¿no? Bueno, entonces su obsesión era separar los matrimonios, ¿no? Y lo hacían con distintas tácticas. Sabían, por ejemplo, que mi madre creía mucho en los fantasmas. Mi madre siempre fue como muy esotérica. Entonces, el sistema que utilizaban para espantar a mi madre fue el siguiente. Primero, cuando nosotros llegamos a la casa, nos recibió el ama de llaves. Ella era española, se llamaba Luisa, había ido a la Unión Soviética siguiendo a un miliciano, que luego la abandonó, y ella se quedó ahí y trabajó en la embajada de Uruguay, y nos recibió con estas palabras: bienvenidos a las tinieblas. Literalmente, literalmente. Bueno, y después nos contaba las historias tremendas de lo que pasaba en la casa. Según ella, la casa estaba embrujada porque el primer propietario de esta residencia, que era muy grande y estupenda, había sido un riquísimo comerciante moscovita que había asesinado a su mujer, la había descuartizado y la había quemado en la chimenea. Y tú mirabas la chimenea y te lo creías, porque la chimenea era enorme, o sea, podías cabían dentro del pie. Yo nunca he visto una chimenea más grande que aquella. Así que ya estábamos todos aterrados y ya nos había avisado que este espíritu se manifestaba. Bueno, un día que
que mi madre estaba sola, porque papá estaba de viaje, empieza a oír unos lamentos. Entonces decía, no, Sasha, no lo hagas, perdóname. Mi madre estaba aterrada, dispuesta a tomarse el primer avión para Madrid. Cuando reflexionó, dijo, estos fantasmas son muy raros, hablan en español. Decidió quedarse y no se fue. Pero otras embajadoras que le usaban otros métodos, es que migraban como golondrinas. Tú preguntabas, ¿qué fue de la embajadora de Bélgica? Ah, no, se fue al dentista, que era bastante habitual que los diplomáticos se fueran al dentista a otro país, porque el dentista ruso se usa directamente, te envenenaba. Y no volvió nunca más. ¿O qué fue de la embajadora del Perú? No, se fue a ver a su tía que estaba muy enferma, tampoco volvió nunca. Y al poco tiempo, estos abandonados maridos tan tristes, tú los veías por las embajadas con una novia guapísima, rubia, que se llamaba Tatiana o Lilina, que supuestamente era bailarina del Bolshoi, pero en realidad era una espía rusa. Bueno, una espía entrenada. A mí en la obra me ha fascinado muchos entrenamientos en licencia para espiar, muchos entrenamientos que se les hacen a las mujeres que me han parecido horribles, porque la utilización de las niñas pequeñas, que son las comedoras de veneno. Las comedoras de veneno es una historia tremenda. Sí. El libro va cronológicamente, ¿no? Entonces empieza en la Biblia, 3.400 años antes de Cristo, luego me voy a la India y ahí, recreo una situación que existía, y son lo que dice Ana Eugenia, que son las comedoras de venenos. Entonces estas eran niñas a las que metían una especie de institución y les hacían comer venenos desde muy niñas para inmunizarlas. Muchas de ellas morían, obviamente, pero las que no morían se convertían en bombas venenosas ambulantes. Las entrenaban como si fueran geishas, o sea, sabían hablar varios idiomas, sabían tocar instrumentos de música, sabían leer y escribir, cosa muy rara en aquella época para una mujer. Por supuesto, ellas tenían que ocultar que tenían todas estas dotes, ¿no? Porque si vas a ser una buena espía, el hecho de que la gente hable delante de ti pensando que no te enteras de nada, pues es muy importante para luego dar información, ¿no? Entonces lo que hacían después era, por ejemplo, un príncipe o lo que sea quería matar a un enemigo y le mandaba esta doncella, guapísima, obviamente eran todas muy guapas, como un regalo envenenado, y entonces se suponía que estas niñas incluso podían matar con un beso, o sea, que daban un beso, o si tenían algún otro intercambio más próximo, pues también los mataban así. Esto parece mentira, pero es así. Y forma parte de una vertiente del espionaje que se llama el sexpionaje, que es utilizar el sexo para este fin. Cuando lo lleva a cabo un hombre, se llama James Bond, porque ya sabe que James Bond salta de cámara en cámara, sirve al servicio de su graciosa majestad. Cuando lo realiza una mujer tiene otro nombre un poco más feo, pero son igualmente útiles estas artes. En el espionaje se conoce a los hombres que utilizan ese espionaje, los llaman romeos o cuervos, y a las mujeres las llaman golondrinas o gorriones. Estas chicas que yo les contaba antes, que decían que eran bailarinas del Bolshoi, eran golondrinas, estaban entrenadas desde niñas. También había unas instituciones en la Unión Soviética, en China también las había, detrás del telón de acero era bastante común, ¿no? Que eran como lo que he contado antes, las envenenadoras de las doncellas envenenadoras, ¿no? También las entrenaban con todo tipo de artes sanatorios, las enseñaban a convertirse en guapísimas armas de destrucción, ¿no? Y los hombres, hay un ejemplo muy interesante que lo cuento ahí en el libro, que os lo voy a contar porque realmente me pareció muy sorprendente, de cómo actúan los cuervos o los romeos. Ahora estamos en la Guerra Fría, entonces son los años
después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania hay muchas más mujeres que hombres, los hombres han muerto en el frente masivamente, ¿no? Así que hay muchas mujeres que son viudas o que se han quedado solteras y lo que hacían los espías de la Stasi son los servicios secretos de la Alemania Oriental, era mandar al lado occidental, mandaban a estos romeos para obtener información, bien información diplomática o bien información industrial o de cualquier otro tipo. Y entonces, ¿qué hacían? Los romeos enamoraban a las secretarias de señores muy importantes, y entonces esta señorita, que a lo mejor tenía 50, 60 años, una vida plácida pero sumamente aburrida, de repente entraba en sus vidas un guapísimo Wolfgang o Franz Johann, que le manda chocolates y que es amabilísimo y que está enamorada de ella y que se quiere casar. Y es tan atento que incluso cuando ellas tienen que quedarse hasta tarde en la oficina, dice: no te preocupes, querida, yo voy contigo y me quedo aquí en este sitio, en esta esquina, leyendo el periódico. Y mientras ella trabajaba, el otro fotografiaba todo lo que se le ocurría. Y al cabo de unos meses, esta pobre señorita estaba tranquilamente en su casa y viene a detenerla la policía porque dice: usted ha pasado información a la Stasi, y esta no puede creer. Y ahí se entera que Wolfgang o Franz Johann no solamente las ha engañado desde el punto de vista sentimental, sino que las ha metido en un lío terrible que acaban en la cárcel. Esa es la actuación de los Hay una frase que dices en el libro que es que tanto los hombres como las mujeres usan el sexo como herramienta para el espionaje, y dice: el sexo como voluntad de torcer, o sea, como forma de torcer voluntades, ¿no? Y digo, mira que somos básicos. Pero siempre mejorar. Sí, pero a ver, que gente que es el presidente o que gente, embajadores, que se supone que son unas personas ya íntegras, formadas, que tienen un... Que deberían tener cuidado. Sí, bueno, y también que se supone que tienen control, ¿no?, de sus instintos básicos. Pues no. Todos pican. Todos pican, sí. Sí. Bueno, Carmen, ¿tú cómo te atreves a hacer una estructura como la de este libro? A ti te lo permiten todo, ¿eh? Mira, cuando empecé a leerlo, digo, a ver cómo va a hacerlo. Y pensé, digo, a lo mejor nos va a contar una historia. Pero no, es como un ensayo, pero plagado de historias ilustrativas a todo lo que ella nos cuenta. Y tanto lo que nos cuenta, que es histórico fetén, como lo que es narrativo de ficción, tiene un interés. y yo pregunto, ¿cómo conseguiste? A ver, tú porque eres tan usada, es evidente, pero esto se lo presenta otra persona a una editorial y dice: ¡uf, qué miedo! ¿Dónde van a poner los libreros este libro, no? Si en ensayo, si en narrativa. ¿Eso te lo planteaste alguna vez? ¿Cómo se te ocurrió esa estructura? Bueno, yo esa estructura ya la había usado antes con otro libro mío que se llama La Vida de Otero, que Sí. es la historia de un personaje fascinante, por cierto. Es una mujer completamente analfabeta que nace en un pueblito de Válgara, de Pontevedra, y que cuando tiene 10 años, una cosa así, la violan, y entonces en el pueblo le echan la culpa a ella, de que la habían violado por una niña. Bueno, la violación es tan bestial que queda estéril, y entonces al poco tiempo ya se fuga con unos saltimbanquis, con unos artistas de circo, y llega a París y se convierte en una de las reinas de París, amante de 7 reyes y una de las mujeres más ricas del mundo. Bueno, y entonces, para hacer la biografía de esta mujer, había leído muchas biografías y me daba cuenta de que ella había falseado casi todos los datos. Entonces era muy difícil averiguar que era verdad y era mentira. Por otro lado, las mentiras que ella contaban eran fascinantes, pero eran todas trolas. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer contar la historia desde 2 puntos de vista. Por un lado, soy yo siguiendo el personaje de la Vida de Otero y lo que voy descubriendo, lo que es verdad y lo que es mentira, y por otro lado, ella también
se describe mucho con las mentiras que cuenta, porque las mentiras que tú cuentas te describen, ¿sabes? O sea, hablan de tus carencias, de cómo te gustaría ser y no eres, yo qué sé, de tus ambiciones, entonces, ese método híbrido ya lo había utilizado antes, porque en el fondo, si te fijas, es bastante tenue mi presencia en el libro, ¿no? O sea, que yo empiezo hablando de mí, pues ya me interesé con esto, y luego aprovecho para ir contando cómo es la historia del espionaje desde los albores hasta ahora. Entonces, cuento cómo era el espionaje en la época de la Biblia, cómo era en el mundo clásico, cómo era yo qué sé, en el siglo XII o en el Renacimiento, y en cada época identificó un caso. ¿Y cómo los elegiste? ¿Cómo elegiste esos hitos históricos? Empiezas en la época de Moisés. Que es que la ambición es... Ahí tuve un problema, porque claro, en todos los tratados serios que existen sobre el arte del espionaje coinciden en que la primera misión de espionaje que está documentada en el mundo occidental está en la Biblia, y es cuando Moisés manda a unos espías a ver cómo es la tierra prometida. Entonces Moisés manda a 12 espías, uno por cada una de las tribus de Israel. Vuelven estos 12 espías y cada uno cuenta una historia distinta, con lo cual Moisés no se entera de nada. El efecto Rashomon. ¿Eh? El efecto Rashomon. ¿Sabes la película esa de Kurosawa? La de que cada uno cuenta una historia de un mismo hecho. Pues es eso, claro. Exacto. Pero el problema es que Yahvé, que en aquella época tenía la paciencia muy corta y se enfadaba por cualquier cosa, se puso como una pantera con Moisés y condenó al pueblo elegido a vagar por 40 años por el desierto sin entrar en la tierra prometida. Al cabo de ese tiempo, vuelven a mandar otros espías. Ya no está Moisés, se ha muerto Moisés, está Josué. Y entonces van 2 espías y entran en Jericó, que es una de las ciudades del otro lado del Jordán, y por tanto la tierra prometida. Y ahí es donde entra en acción esta mujer que está considerada bueno, en el mundo judío es un emblema, una heroína, porque es la que permite que el pueblo elegido entre en la tierra prometida. Esta mujer se llama Rahab y es mucho menos conocida que otras espías que también hay en la Biblia, como por ejemplo Judith, la de los Hermes, la que le corta la cabeza a los Hermes, es una espía claramente. O Dalila, la de Sansón y Dalila, también es una espía, pero claro, no podía poner 3 espías en el mismo tiempo, así que al final puse a Rahab porque el Mossad, que como saben son los servicios secretos israelíes, la tienen como su emblema. O sea, está considerada su santa laica. Claro, Antiguo Testamento. Sí. Claro, lógico. Y Carmen, ¿cómo de verdad me fascina eso que haces, que utilizas un lenguaje pulcro, bello, pero no es ñoño, y dices todo lo que quieres decir sin una sola barbaridad, sin una sola obscenidad? Pero qué suerte, porque eso es bastante, me cuesta bastante esfuerzo. Claro, supongo, ¿no? Sí. Igual que me cuesta mucho esfuerzo que cada capítulo, en cada capítulo se hable como se hablaba en aquella época. Claro, no se habla igual. Y los dichos y los refranes de la época. Me ha gustado mucho eso también. Sí. Eso es un trabajo de chinos, porque no se habla igual en el siglo XII que en el siglo XIV, que en el siglo XVIII. Y entonces yo estoy con una libretita apuntando, pues esta palabra me sirve para tal, es como un rompecabezas, ¿sabes? Voy poniendo piedecitas así. Porque obviamente, esto lo digo para algunos de ustedes que se quieran convertir en escritores de novelas históricas. Cuando escribes una novela histórica, tienes que impostar la forma de hablar de aquella época, pero sin que sea como en aquella época, porque claro, imagínate que yo escribo como se hablaba en el siglo II, no se entiende una sola palabra. Incluso el lenguaje ha cambiado del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? O sea que tienes que poner palabras que te den la sensación de que estás leyendo, ¿no? o que
está hablando una persona de aquella época, pero sin que se nos... Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora a un niño recién nacido lo llamamos un bebé, ¿verdad? Vale, llamamos un bebé. Bueno, pues el bebé, la palabra bebé es un galicismo que entra en el idioma español muy tarde. O sea, hasta el siglo XIX no existía la palabra bebé, se decía criatura. Entonces, si tú pones bebé, chirría y te hace que todo lo demás suene falso. Claro. Le pones criatura, que es una palabra que todo el mundo entiende y que te da la sensación de que estás leyendo un libro de padre. Eso es el oficio. Trucos. El oficio. Bueno, Carmen, ¿qué me dices? Yo, sabe que, no sé si lo sabe, yo tengo una discapacidad visual, yo veo poquísimo, sí. Y ahí ya llega momentos de la tarde en que no veo, ya las líneas se me juntan y una cosa. ¿Cómo lees? Pues mira, la Organización Nacional de Ciegos, bueno, yo leo el libro cuando puedo y cuando no leo en audio. Y la Organización Nacional de Ciegos tiene casi todos tus libros, pero no tenía licencia para espiar, pero como también tengo ficha en Audible, pues me fui a Audible con la sorpresa de que la persona que lee tu libro y lo interpreta de una manera espectacular es Pastora. Pastora Vega. Pastora Vega, que además tiene cierto tono, cierto color de la voz parecido al tuyo. Bueno, me encanta que me digas. Y entonces hay cierto momento que cierro los ojos y me parece que eres tú lo que me lo estás contando. Pero luego ella, por ejemplo, imposta o interpreta las voces masculinas, las femeninas, la de los niños. No sé si has tenido la oportunidad. He oído un trocito, pero claro, no he oído esa parte, voy a poner especialmente los diálogos. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece? Que te lean y podamos, por ejemplo, hacer deporte escuchando tu libro, ir conduciendo escuchando tu libro, cerrar los ojitos y descansar los ojos cuando ya no podíamos más? Pues yo soy muy de audiolibros, porque mi padre nos leía de niña, o sea, mi padre, que la verdad que es el responsable de que yo me dedique a esto y mi hermano también, él era como de una educación muy victoriana, o sea, ese tipo de padre que uno nunca se queja, no lloras, no demuestras debilidad y tampoco era mucho de achucharnos ni darnos besos, sino su manera de comunicarse con nosotros era que nos leía. Entonces, desde niños, pues nos empezó contando las historias de la mitología griega y de ahí pasamos, yo que sé, a Salgari, de ahí fuimos a Julio Verne, fuimos subiendo. Y entonces yo tengo mucha costumbre de que me lean. Y a mí me encantan los audios, porque además los he descubierto ahora hace poco. Primero, mi casa se ha vuelto ordenadísima, porque ordeno armarios mientras escucho a Bruce, por ejemplo. Efectivamente. Sí. Luego lo pongo en el coche, lo oigo a todas horas. Me encanta la radio, pues ahora he sustituido mucho la radio por los audios y bueno, este año no sé cuántos libros me he oído, pero muchísimos. Yo muchísimos. Todas las semanas como mínimo 2. Fíjate. Dos libros, Por eso, porque salgo a caminar y voy escuchando, estoy en la terraza a lo mejor ya descansando y lo mismo. Bueno, en fin, las mujeres son buenas espías, Carmen. Yo creo que las mujeres somos muy buenas espías. Primero porque me alejamos a mano izquierda, como hemos dicho antes. Después porque somos muy intuitivas, que también es importante para ser espía. Y luego porque, esto no es una opinión mía, sino que es un dato objetivo, las mujeres son capaces de tener una actuación muy importante en un momento dado y luego desaparecer y dedicarse a ser anegadas amas de casa y hacer tartas de manzana. Sí. El caso este que les conté de la Lisa, la dama de corazones, fue así. O sea, ella tuvo una actuación muy importante aquí en el estrecho de Gibraltar, es una labor extraordinaria, y además fue doble espía, que eso es dificilísimo. Y luego cuando terminó la guerra se dedicó a ser ama de casa y de ocuparse de sus niños y nunca jamás hubiera sabido que
cuál habría sido su labor si su hija no lo hubiera contado al cabo de 50 años. Y eso hay muchos casos. Hay otro que no lo he puesto en el libro porque hay una película reciente y entonces iba a ser un poco redundante. No sé si habéis visto una película que se llama La espía roja con Judi Dench. Sí. ¿Sí? Bueno, cuenta una historia real. Esta es la película con una señora de aspecto venerable, de 70 y tantos años, y ha invitado a su hijo a comer roast beef un domingo, y de repente ding dong, tocan a la puerta y es Scotland Yard que la viene a detener por espía. El hijo casi se cae de espaldas. Mi madre, pero mi madre no ha sido nada más que una ama de casa toda su vida, no ha hecho nada. Colabora con la parroquia, no ha tenido nada que ver con el mundo del espionaje. Bueno, la historia era que esta señora en su juventud había estudiado en Oxford. Ya sabéis que la Universidad de Oxford era un nido de espías, y además ahí no solamente fichaban espías el M16 y el M15, sino que los soviéticos también fichaban a gente para dobles espías, los famosos 5 de Cambridge. Bueno, en Oxford pasaba exactamente lo mismo. Bueno, esta señora había estado muy cerca de unas células soviéticas en su juventud, y pasó una información a la Unión Soviética que permitió a la Unión Soviética fabricar la bomba atómica, ni más ni menos que esa información la pasó esta venerable anciana que, como digo, comía roast beef con su hijo. Ella, una vez que hizo eso, y más adelante cuando la pillaron, se justificó diciendo que si los dos bandos tenían la bomba atómica, nunca habría una confrontación, cosa que hasta ahora ha sido cierta. No sé si Putin la va a desdecir, pero hasta ahora así ha sido, ¿no? Bueno, pues esta señora, después de tener esa actuación increíble que ha cambiado la historia de la humanidad, ni más ni menos, pues se dedicó a ser una ama de casa normal y corriente, y nunca contó nada. Y se supo porque descubrieron unos papeles que al cabo de 50, 60 años, unos documentos que la incriminaban, y la fueron a buscar. O sea, que esta fue buena espía, ¿no? Porque luego tenemos algunas, como tú dices, de Mortadelo y Filemón, ¿no? Mata Hari, con tanto prestigio como tiene, fue muy malísima espía, ¿no? Sí, esa es otra de las sorpresas de este libro, porque todos los tratados sobre el mundo del espionaje que yo manejé para que me sirvieran así de esqueleto, ni la mencionan. O sea, directamente no le dedican ni una línea. Digo, pero ¿qué hago? O sea, ahí me vi en el dilema de si por un lado, si en este libro no pongo a Mata Hari, se van a desilusionar muchísimos lectores. Claro, es posible que no ponga a Mata Hari, pero por otro lado no debería estar, porque era una chapuza malísima espía. Se enteró todo el mundo de que era espía. ¿Eso qué espía es? Carmen, para ser espía, ¿tú crees que hay que tener un carácter psicopático? O sea, no tener un poco de sentimiento, estar entrenado para eso. Hay muchos espías que son así, o sea, que son como robots, que tienen como, ¿sabes? No tienen sentimientos, ni tienen patria, ni tienen lealtades, ni tienen absolutamente nada. Pero el mundo del espionaje es tan amplio que hay espías de todo tipo de perfiles. Hay unas que son muy patriotas, hay otras que lo hacen por dinero, hay otras que como dices tú, son una especie de autómatas y les da igual trabajar para una cosa que para otra. No hay un perfil definido. O sea, en ese sentido, no puedes decir la pulsión que me llevó a convertirme en una espía esta. ¿Estamos rodeados de espías, de verdad? Bueno, esta pregunta se le hice yo yo acabo el libro entrevistando a dos espías. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, una que está en el GESID y otra que trabaja para la Guardia Civil. La que trabaja para la Guardia Civil me dijo, estamos rodeados de espías. Entonces yo le dije, sí, ya sabemos, o sea, sabemos que Alexa te espía, que el teléfono nos espía, que el reloj nos espía. Yo digo, sí, me dice, pero aparte de eso, hay cantidad bueno, hay que decir que hay espías de todo tipo. Hay los que son como James Bond, que se dedican a las operaciones, pero después el arte del espionaje
espionaje tiene otra parte mucho más burocrática. Está el ciberespionaje, que son gente que se pasa horas y horas en internet buscando cosas, o hay otros que escuchan las conversaciones, como los espías, estos que había que golpear la pared y decir cállense. A mi hermana Dolores le ofrecieron ser espía en un momento dado, porque ella habla ruso muy bien. Entonces ella se quedó fascinada, ¿no? Qué bien, o sea, espía yo. Aventura. Sí, hasta que se enteró de qué iba a consistir su labor. Su labor iba a consistir en estar sentada en una mesa como esta, delante de una radio, escuchando Radio Moscú durante horas y horas y horas y horas. Claro, esto no es ni glamuroso ni interesante ni nada de nada, pero es importante también para el espionaje. Y aparte de todas estas clases de espías que he mencionado, mi guardia civil espía me dijo, y además existen, bueno, por supuesto los confidentes de la policía, que también, ¿no?, dan todo tipo de información, pero nosotros tenemos informantes. Y digo, ¿qué son los informantes? Dice, pues son gente que tiene acceso a la intimidad de las personas y que no son muy útiles. Por ejemplo, los taxistas. Claro, es que los taxistas oyen todo tipo de conversaciones. Y bueno, y entonces, aparentemente la Guardia Civil habla con los taxistas y si ellos tienen información, van y se lo dan a la Guardia Civil. Las chicas que hacen las habitaciones en los hoteles, ¿sabes?, que tienen acceso a todo. O las peluqueras, ¿por qué las peluqueras? Sí, por lo visto la gente se le suelta muchísimo la lengua en la peluquería y se cuenta de todo. Bueno, ya no vamos a contar no, demasiado. Cuando tú quieras cortamos, yo tengo aquí para estar contigo toda la tarde, pero cuando tú estés cansada, pues ya estamos. Os dais cuenta de que no solamente es un placer leerla, es también un placer oírla. Y efectivamente, se ha pasado una hora. Llevamos una hora. Llevamos una hora. Bueno. Yo estaría feliz escuchándola y vosotros también, pero me consta que todavía le queda firmar los ejemplares y que vais a encontrar todas estas historias y muchas más de Licencia. Bueno, pues ahora Carmen va a hacer un plus en el trabajo, se va a subir arriba y va a firmar ejemplares para todos los que queráis. En el puesto que está a la entrada derecha. Una pregunta. Ah, sí, claro. Es un poco personal. Vale. ¿Es de ella o tuyo? Es que me ha quedado, y lo que digo es que no me quiero ir a casa así, pero bueno, la Claro que pregunta. sí. Oye, ¿dónde os metíais la familia para contar lo vuestro? Ah, pues se lo voy a contar, porque tiene truco. Mira, nos lo dijeron ahí, la única manera de hablar de cosas así personales para que no se enteraran los espías era ir al cuarto baño y abrir la ducha. Entonces, cada vez que teníamos que hablar de algo personal, nos metíamos toda la familia y abríamos la ducha, porque eso distorsiona los sonidos. Y a mi madre, después de tanto tiempo de estar en la Unión Soviética, se te crea una especie de paranoia. Entonces mi madre venía aquí y de repente empezaba a cuchichear y decía, mamá, no te preocupes, estás en Madrid. Bueno, pues muchas gracias.